Buenos días, estudiantes. Soy el profesor Daniel Muñoz, de Lenguaje y Literatura, y hoy día les voy a explicar el PPT de la guía número 2 en la unidad número 1 que refiere al exilio, la migración y la identidad cultural en el género narrativo. Bueno, las indicaciones básicas de este PPT es que a medida que vayan leyendo, ojalá se sugiere que vayan subrayando las ideas que les parezcan importantes, que busque el significado de aquellas palabras que usted no conozca y recordarles de que la atención del WhatsApp para cualquier pregunta académica es en el horario de lunes a viernes entre las 3 y las 6 de la tarde. El objetivo priorizado de esta guía de aprendizaje es reflexionar sobre los temas del exilio, la migración en diversos cuentos latinoamericanos, como reforzar elementos del género narrativo. El objetivo actitudinal que se le pide al estudiante es que pueda manifestar una disposición a formar un criterio de pensamiento propio sobre el tema propuesto en esta unidad. Ya. Buena alumna, para comenzar vamos a partir haciendo una reflexión sobre qué significan estos tres conceptos que tenemos en nuestro título, y podemos partir sobre la migración. ¿Ya? La migración es el desplazo o movilidad de una población de una región a otra. ¿Qué migraciones conocemos? Tenemos migraciones desde la antigüedad, como por ejemplo lo que sale en la Biblia. También tenemos migraciones actuales, como puede ser la migración que llega a Chile desde distintos países del mundo, como también ha sido a lo largo de la historia en otros países como Francia o Alemania también en la actualidad. ¿Solamente los seres humanos migran? Claramente no. Nosotros, como especie, como seres en reino animal, somos migrantes. Y la diferencia con la inmigración es netamente de significado, ya que ambas son parecidas. La migración es cuando la persona sale de la región, y la inmigración es cuando las personas entran a nuestra región o a la región local. Sí. Bueno, nuestro segundo concepto es el exilio. ¿Qué sabemos nosotros del exilio? Bueno, el exilio podemos decir que es la expulsión de una persona de su país de origen por razones que pueden ser políticas principalmente, y también pueden ser en busca de una seguridad personal. Nosotros, en la historia, y en Chile específicamente, tenemos historias de exilio, como se pudo dar mayoritariamente en la época de dictadura de 1973. Al exilio se fueron Neruda, Julio Cortázar, un gran escritor argentino, cantantes como Bob Marley, Freddie Mercury, y también personas que buscaron su seguridad nacional, como Otilia Vargas, madre de 5 hijos, bueno, madre de 7, pero 5 de ellos murieron. Es la escritora del libro La dictadura me arrebató 5 hijos, y ella fue exiliada en Cuba, a países principalmente que tienen una afiliación con la ideología que socializa a la persona, ¿ya? En dictadura solamente, el informe Valech data de al menos 200.000 exilios de Chile a principalmente Europa o a Cuba. ¿Cuál cree usted que es su identidad cultural? Bueno, nosotros entendemos identidad cultural como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, emblemas que representan a una población o a una región. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por identidad cultural en Chile? Bueno, nuestras representaciones e imaginarios sociales nos dicen de que, por ejemplo, en Chile es cultural la fonda, el baile típico que es la cueca, empaná,
tenemos distintos emblemas, la bandera, por supuesto, el himno nacional, que nos representan a nosotros o nos identifican con una cultura. No obstante, aquí en Chile, no todas las identidades culturales son similares. Podemos tener diferencias en el norte, donde tienen una cultura más altiplánica, que está relacionada con lo que es Perú y Bolivia, que son fiestas por lo general de religiosas, como la Iquina, puede ser la Tirana, puede ser la Virgen del Carmen en Iquique. Y también en el sur distamos mucho de la identidad cultural que nosotros proponimos los chilenos, como por ejemplo la cultura chilote, y prácticamente casi todas las ciudades del sur que son australes tienen una diferenciada cultura con nosotros, y de hecho ellos se acercan más a la cultura argentina, incluso hablan con modismo. Los modismos también son una parte de la identidad cultural. Nosotros los chilenos tenemos siempre pegada la palabra po, como puede ser en Perú pe o en Argentina che. Entonces eso es lo que entendemos por identidad cultural: el conjunto de valores y tradiciones, símbolos, lemas, consignas que identifican a una región o a un país. Bueno, alumnas, en nuestra siguiente diapositiva veremos dos videos informativos que nos van a abrir un poco más la visión sobre lo que es la migración, nos van a poder ayudar a complementar la información que les acabo de dar. Y en el segundo video van a ver un reportaje de Canal 13 en el cual se hace la entrevista a inmigrantes aquí en Chile de cómo ellos nos ven a nosotros. ¿Ya? Interesante para que lo puedan ver y ver si comparten esa visión que tienen los extranjeros con nosotros. El género narrativo es una expresión literaria realizada en prosa. Por medio de este se relatan sucesos o historias que pueden ser real o ficticias. ¿Ya? Se describen ciertos acontecimientos o hechos y tiene un tiempo y una duración específica. El género narrativo tiene como ejemplos el cuento, la novela, la leyenda, la fábula o la parábola bíblica. Es importante remarcar que en el género narrativo se diferencia el autor real de la obra con el narrador de la obra. ¿Ya? Es importante remarcar eso. En la narración tenemos 5 elementos que nos componen la narración como tal. El espacio, que es el lugar donde ocurren los hechos, puede ser real o imaginario. El tiempo, cuánto dura la obra y en qué momento se da. ¿Ya? En ese sentido hablamos de la época. Que son básicamente el argumento, son los acontecimientos o hechos que ocurren en la historia. También tenemos como un elemento importante los personajes, que pueden ser principales o secundarios, antagónicos o protagonistas, y el narrador, que es quien nos cuenta la historia. Este ser ficticio que nosotros estábamos remarcando en la diapositiva anterior es quien nos relata los sucesos. Puede ser en primera persona, como un narrador testigo o protagonista, o puede ser en tercera persona, siendo como tal omnisciente, que todo lo sabe, o puede ser solamente quien relata los sucesos y no se mete en la interioridad de los personajes. Bueno, en esta diapositiva explicamos un poco lo que veníamos remarcando. El narrador es una voz ficticia, es quien tiene la facultad de elegir los sucesos que van a componer la historia, ¿ya? Y el narrador puede participar o no en la historia. En este sentido, hablamos de dos tipos de narradores. Hablamos del homodiegético, que es quien narra en primera persona, y hablamos del narrador heterodiegético,
que es quien narra en la tercera persona, ¿ya? Bueno, en esta diapositiva tenemos una ejemplificación de lo que veníamos diciendo. ¿Qué entendemos por narrador homodiegético y heterodiegético? En la parte superior tenemos al narrador heterodiegético, que puede ser narrador omnisciente u objetivo. En esto podemos ver que el narrador omnisciente sabe todos los pensamientos y el mundo de los personajes, narra su interioridad. Podemos encontrar en el narrador omnisciente rasgos textuales que nos pueden indicar el narrador que se está dando en la obra, como por ejemplo los sentimientos y emociones y los pensamientos. Por ejemplo, Sofía pensó en ese momento, Juan sintió la ira. Son tipos y emociones que nos van dando características de lo que es la obra y del narrador que puede ser. Tenemos al narrador objetivo, que es conocedor menos de lo que hacen las personas, los personajes, y narra en tercera persona gramatical, al igual que el narrador omnisciente. ¿Ya? Ahí podemos ver que el narrador objetivo narra una parte de la historia, mientras que el narrador omnisciente es conocedor de todo, incluso de la interioridad de los personajes. Abajo, el narrador participa en la historia. Aquí tenemos el tipo de narrador homodiegético, ¿ya? Que narra en primera persona y puede ser testigo, por lo tanto, él está contando una historia, por eso sale más afuera. Y tenemos al narrador protagonista, que es el centro de la historia, ¿ya? También a ambos podemos identificarlos por rasgos textuales. Por ejemplo, en el narrador protagonista, claramente se verá reflejado en que todas las acciones dicen yo hice, me pasó, fue que sucedió algo inesperado a mi favor, etc. Y en el narrador testigo podemos ver que los rasgos textuales más característicos es yo vi que, ahí fue cuando él hizo algo, pero yo estoy en la historia narrando lo que estoy viendo. Ya. En esta diapositiva podemos ver la estructura del género narrativo. Todo texto del género narrativo tiene un inicio, un desarrollo y nudo y un desenlace. Podemos ver que en el inicio nosotros tenemos la presentación de los personajes y el cómo va a ir transcurriendo la historia. Ya podemos prever cómo va a ir desenvolviéndose los sucesos. En el desarrollo y el nudo podemos ver que ya se empiezan a ocurrir los hechos como tal, las disputas de las fuerzas protagonistas con las antagónicas, y suceden generalmente los hechos más importantes. La mayoría de la historia es el desarrollo y el nudo. Por último, tenemos el desenlace, que es donde está el conflicto máximo, el clímax de la historia, y el desenlace, la vuelta a la tranquilidad, al equilibrio y esa paz que provoca la situación final. En ambas estructuras, en el inicio, desarrollo y el desenlace, podemos ver que tenemos rasgos textuales que nos indican en qué fase de la historia estamos. Por ejemplo, el inicio de una historia siempre va a comenzar, o no digo que siempre tenga que hacer así, pero por lo general en los cuentos comienzan había una vez, o empiezan a presentar el personaje. Eso es lo típico de el inicio de un género, de un texto del género narrativo. En el desarrollo también tenemos rasgos textuales que nos pueden indicar que nos estamos adentrando en el desarrollo, como puede ser entonces, sucedió que, a continuación de, enseguida, pronto fue que, y tenemos distintos tipos de palabras que nos pueden indicar el desarrollo de la historia. Y en el desenlace, bueno, tenemos, por ejemplo, finalmente, en conclusión, en fin, en síntesis, no sé, pueden ser distintas palabras
que nos pueden indicar que el desenlace está pronto. Bueno, para ir ya finalizando esta presentación, esta breve presentación, dejamos 2 videos en mapa conceptual para que los puedan ver, en donde, al igual que en la diapositiva de arriba, puedan complementar su información de lo dicho aquí con estos videos, ¿ya? Tipos de narradores, género narrativo. Hacer una acotación importante de que en el segundo video, que es sobre los tipos de narradores, solamente se considere hasta el minuto 4:55, ya que la perspectiva múltiple, que ahí se va a mencionar en el final casi del video, es algo que en estos momentos nosotros nos vamos a ver, para no complejizar el proceso de entendimiento de estos tipos de narradores, que es el homodiegético y el heterodiegético. Bueno, alumnas, hemos llegado al final de nuestra explicación de este mapa conceptual y les deseamos la mejor de la suerte para poder realizar la guía de aprendizaje número 2, que está vinculada estrechamente con este tema, y hacerle la remarcación de que en las siguientes clases vamos a seguir viendo este tipo de género, pero vamos a tratar de ahondarnos en otros elementos que ahora no vimos y vimos superficialmente, como el tiempo, como pueden ser los personajes, como puede ser los tipos de género, los tipos de textos narrativos que existen, que mencionamos, como puede ser el cuento, la fábula, las características que tienen y todo lo que tenga que ver con esto. Y bueno, alumnas, recordarles que para poder realizar la guía tienen que leer analíticamente cada uno de los textos. En este caso, en la guía son 2, ¿ya? Un texto literario y otro no literario, que subrayen las ideas principales de cada párrafo para que así puedan responder de una manera óptima y buscar en el diccionario. Siempre hacerles la recomendación de buscar en el diccionario todas aquellas palabras que ustedes conozcan. Siempre es bueno ir ampliando el léxico, el vocabulario, para que así también vayamos entendiendo mensajes implícitos que tenemos en nuestra comunicación oral todos los días. Bueno, yo soy Daniel Muñoz, soy su profesor de lenguaje y literatura y espero que este video les haya gustado, que les haya servido de apoyo a quienes no vinieron y a los que también asistieron a la clase, pueda servirle de utilidad. Hasta luego y muy buenas tardes.